Como siempre, bienvenidas y bienvenidos a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos encontramos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero ¿sabe qué? Quiero comentarle que el Tribunal Electoral organizó un encuentro internacional precisamente de discapacidad y justicia electoral. Y hoy vamos a hablar en este Día Internacional para las Personas con Discapacidad de todo lo que se concluyó en este evento que se llevó a cabo en Guadalajara. Acompáñenos. Estamos recibiendo en el stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la FIL de Guadalajara a Maruja Hermosa Castro. Bienvenida, Maru. Gracias por acompañarnos. Maru es jueza especializada e integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial de Perú. Gracias por viajar hasta México y participar en este encuentro internacional que organizó el Tribunal Electoral. La pregunta, Maru, ¿por qué tenemos que integrar a las personas con discapacidad hoy más que nunca a la sociedad después de todo lo que nos hizo vivir la pandemia por COVID-19? La pandemia ha generado nuevas brechas sociales, ¿no? El colectivo de las personas con discapacidad son un colectivo históricamente postergadas. Con la pandemia estas brechas se han intensificado, ¿no? Hay brechas digitales, hay brechas de accesibilidad, hay nuevas brechas, ¿no? Teniendo en cuenta la condición de pobreza en la que la mayoría de las personas con discapacidad viven. Entonces se requiere un esfuerzo más comprometido y más decidido de todos los poderes, de todas las entidades, para tratar de que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos de manera plena, igual que todos nosotros. Entonces entendemos, lo aceptamos, que la pandemia de COVID-19 un poco detuvo las aspiraciones de las personas con discapacidad. ¿Sus derechos se vieron minimizados? Efectivamente, ¿no? Se han postergado, todos los procesos se han ralentizado, ¿no? Todos los procesos judiciales prácticamente se han paralizado. Si antes de la pandemia tenían dificultad para trasladarse a un tribunal a presentar una queja o un reclamo, con la pandemia eso aún se pone más crítico, ¿no? Porque además hay que cumplir unas medidas sanitarias, son más vulnerables algunos de ellos al virus. Entonces todo eso hace que sus derechos sean postergados aún más, ¿no? con esta pandemia, ¿no? Todos y todas hemos sufrido las consecuencias de la aparición de este virus, pero las personas con discapacidad, igual que los adultos mayores, son los que más han sufrido, porque definitivamente se encuentran en una condición de vulnerabilidad que hace más crítica su situación, ¿no? Tenemos que pensar que la región, el mundo, tiene que esforzarse las autoridades para lograr un mundo más inclusivo post-COVID y un mundo accesible y además sostenible post-COVID. Ese es un reto muy fuerte. Sí, las políticas públicas deben comenzar a comprometerse y a comprender a las personas con discapacidad, ¿no? Hay que tratar de que todos los esfuerzos, todos los servicios que se brindan puedan llegar a todos y a todas de la misma manera, ¿no? Hay que tratar de comunicar de manera accesible. Yo saludaba en el marco de este encuentro internacional, por ejemplo, que contábamos con un intérprete en lengua de señas, ¿no? También en el Tribunal de la Sala de Guadalajara, me quedaba sorprendida todo, las instalaciones, la infraestructura muy accesible, ¿no? Entonces es fácil que una persona con discapacidad visual pueda acceder a los tribunales, los servicios higiénicos accesibles. Entonces todo está estructurado o diseñado para que una persona con discapacidad pueda acudir a los tribunales electorales para ejercitar o demandar el ejercicio de su derecho al voto, a la participación ciudadana, ¿no? A la participación pública. ¿Y cómo se ha logrado, yo te quisiera preguntar en este momento, en Perú, la participación, pero además el liderazgo de personas con discapacidad? Tú has trabajado muy intensamente para que eso se logre. Bueno, en el Poder Judicial, desde la Comisión, venimos articulando con los colectivos
y con las asociaciones que representan o que pertenecen a las personas con discapacidad. Lo comentábamos en los encuentros, ¿no? Todos los productos, todos los protocolos y todas las directivas que implementamos se trabajan de manera consensuada con los colectivos, ¿no? Nos reunimos, discutimos, recogemos los aportes, los sociabilizamos y luego de que tenemos un proyecto, antes de presentarlo a su aprobación al órgano máximo del Poder Judicial, lo colgamos en las redes para recibir aún mayor aportes de los colectivos y de las entidades comprometidas, ¿no? La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de las Poblaciones Vulnerables. Y en base a eso y ese trabajo colectivo de las personas con discapacidad, de los jueces y de las juezas, se enriquece muchísimo más esa directiva y porque entendemos que son las personas con discapacidad quienes conocen su situación y quienes deben aportar las soluciones o quienes tienen una mirada más concreta de cómo es que esperan que sea el servicio de justicia que requieren. Tenemos que decir que Perú ha recibido el reconocimiento de la Universidad de Barcelona, por ejemplo, por decir algo, de el trabajo que se hace desde las instituciones para ayudar a las personas con discapacidad. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco de qué fue ese reconocimiento y por qué. Nosotros estamos trabajando con los niños y niñas en las escuelas, bueno, antes de la pandemia a través de los jueces escolares. Se les impartía valores cívicos, valores éticos, reconocidos en la Constitucional de una manera amigable a los niños. Se instruía y había un juez elegido por ellos que se encargaba de solucionar todos los conflictos que surgían entre los niños. Eso generaba un sentido de responsabilidad y de cuidado en los niños y en las niñas que se replicaban, ¿no? Ellos se sentían empoderados, muy comprometidos a construir una sociedad mejor, ¿no? A tratar de que en su escuela, en su salón de clases, todo marche de manera armoniosa. Y eso, bueno, esa práctica que lo veíamos con los jueces, lo trasladamos en todas las actividades que hacemos, ¿no? Llámese con las mujeres víctimas de violencia, con las personas con discapacidad, con los mayores. Siempre en nuestros eventos tenemos, además de invitados, teniendo en cuenta el criterio de género, no una paridad, también tenemos en cuenta si es un congreso de adultos mayor, un mayor que exponga, si es un congreso de discapacidad, una persona con discapacidad, y así siempre estamos articulando o congregando a un involucrado o que se encuentre dentro del colectivo para acompañarnos en toda esta campaña de concientización y de sensibilización en las buenas prácticas a favor de los colectivos vulnerables. Incluirlos, escucharlos, porque escuchar sus voces, escuchar sus reclamos, eso les puede dar mejores resultados a ustedes. Hacerlos sentir parte de nuestra institución, que estamos comprometidos en mejorar el servicio, que estamos desplegando mayores esfuerzos en escuchar sus requerimientos, en conocer cuáles son las mejores soluciones que ellos mismos idean, porque ellos son definitivamente quienes mejor conocen su situación, ¿no? Claro, definitivamente. Pero usted tiene que saber que en Perú hay una alerta judicial. Esa alerta judicial también ha funcionado mucho para ayudar a las personas con discapacidad. Cuéntanos de qué va esto. La alerta judicial es una funcionalidad que tenemos en el sistema integrado judicial, que es un aplicativo que advierte a los jueces, a las juezas, sobre la existencia o la participación de personas con discapacidad en un proceso judicial, cualquiera que sea su rol. ¿Te avisan por una app o te avisa el propio juzgado? En el propio sistema uno ingresa y le pinta como una alerta tipo semáforo. Okay. Entonces, eso significa que en ese expediente hay una persona que podría ser un testigo, un demandante, un denunciante, un agraviado, un imputado, y para el juez significa que tiene que darle una celeridad o una prioridad en la atención y además se consigna qué tipo de discapacidad tiene. Entonces sabemos, por ejemplo, si es una persona con discapacidad visual, que tendríamos que notificarle de manera electrónica y en formato accesible para que su lectora de pantalla o el celular le pueda dar a conocer el sentido de la resolución. Entonces, así nos sirve además para hacer los ajustes de procedimiento y brindar un servicio de justicia accesible, ¿no? Una atención especializada y una prontitud, me imagino que es lo que se genera con esta alerta judicial. Sí, en efecto, ¿no? Lo que queremos es eso. Si bien es cierto, la carga procesal es inmensa, los jueces y las juezas tenemos muchos expedientes por resolver. En el caso de las personas con discapacidad hay que darle prioridad en la atención a esos expedientes, ¿no? O sea, no es solo que tienen una atención
para la cola, ¿no? Que ellos tienen la preferencia, sino que también es dentro del proceso para que se resuelva. Ojo, es para que se resuelva, no significa que siempre hay que darles la razón, sencillamente es darle una celeridad procesal, ¿no? Una atención pronta. Bueno, pues ahí está la alerta judicial que seguramente muchos países tendrán que observar, ¿no? Para saber cómo funcionaría también digamos, en sus propios casos. Pero ¿cuáles son esos estándares que tú resaltarías o resaltaste en el evento que tuviste presencia en la mañana de tu país? ¿Cómo lo explicaste? Bueno, nosotros a partir de la directiva que aprueba el protocolo de atención judicial para la persona con discapacidad, hemos establecido unos estándares mínimos de atención para la persona con discapacidad, dependiendo de la diversidad, ¿no? Si es una persona con discapacidad auditiva, proporcionarle un intérprete en lengua de señas. Si es una persona con discapacidad visual, hacer estos ajustes en la forma de notificación o por el sistema braille o en forma accesible a través del móvil. Si es una persona con discapacidad física, proveer que la diligencia a realizarse se haga de manera accesible, ¿no? De repente el juzgado o la sede del despacho no es accesible, el juez tiene que bajar a un nivel, al primer nivel, para atender y que esta persona de manera autónoma concurra a su diligencia, ¿no? Sin exponer su vida, ¿no? Que cargándolo, trasladando, ¿no? De manera autónoma, independiente, concurre, ¿no? Además, a través de esta directiva que es vinculante a los jueces y las juezas, es vinculante para todo el personal jurisdiccional, el personal de seguridad, el personal de mesa de partes, ¿no? Entonces también todos están involucrados, todos y todas. Y están capacitados para atender, ¿no? Ellos ya saben que no deben ser invasivos, que la persona con discapacidad visual reclama su espacio, probablemente identificarse, presentarse, señor, soy fulana de tal, está usted acá, ¿qué juzgado busca? Al fondo, a la derecha, más o menos, darle ciertas indicaciones, pero sin invadirlo, sin agobiarlo, sin de pronto imponerle una ayuda y la persona quiere desplazarse a su libre disponibilidad de tiempo, a su velocidad, a su ritmo, ¿no? O sea, creo que es un respeto hacia la persona, es darle sencillamente su espacio solo con educación. Así es. Sin ser invasiva. Así es, Maru. Bueno, pues usted ya se está enterando porque Perú es un ejemplo para la región, para el mundo, de lo que están haciendo a favor de las personas con discapacidad desde la justicia. Bueno, vamos a ir a una pausa. Maru, por favor, acompáñenos. Seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es el marco para este encuentro que tuvieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diversas personalidades para hablar en torno a lo que se tiene que hacer a favor de estas personas con discapacidad en el Día Internacional para las Personas con Discapacidad. Acompáñenos. Esta segunda parte la vamos a dedicar a hablar de las conclusiones que tuvieron hoy en este encuentro internacional para las personas con discapacidad a través de la justicia electoral específicamente. ¿Cuáles serían esos ajustes que se tienen que hacer desde tu perspectiva, desde la justicia de Perú, que sean favorables para las personas con discapacidad? Los ajustes de procedimiento son en cada caso específico, no hay un ajuste estándar, ¿no? Porque para eso tenemos las medidas de accesibilidad que son universales, ¿no? El ajuste se tiene que dar en cada caso en concreto, ¿no? De repente una persona con discapacidad intelectual hay que comunicarnos en un lenguaje sencillo para que entienda, ¿no? A una persona con discapacidad psicosocial, brindarle un apoyo familiar o emocional que lo acompañe para que libremente pueda expresar, ¿no? Pero sin sustituirnos en la voluntad, respetando su autonomía, respetando su capacidad jurídica, porque en mi país ya tiene reconocimiento, de acuerdo a la convención, se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ¿no?
Entonces es poco a poco y con los casos que se van dando. Sí, es en casos muy puntuales, ¿no? Sí, es caso muy concreto. Y ahora compártenos, por favor, porque nuestra materia es la electoral y hemos visto cómo nuestras autoridades administrativas han ido mejorando la forma en que se acercan a votar el día de la jornada. Han hecho cosas muy importantes para facilitarles el camino a las personas con discapacidad, la boleta braille. En fin, en México tenemos ya la experiencia propia. Pero cuéntanos en Perú, ¿cómo es el tema electoral allá? ¿Cómo han avanzado? Bueno, nosotros hemos también, igual, tenemos una ley electoral que garantiza el acceso y les da prioridad a las personas con discapacidad, a las madres gestantes y a los adultos mayores, ¿no? Pero ¿qué ocurre? A veces en la dinámica electoral no, se establece en la primera vuelta todo se cumple, todo se respeta porque las personas con discapacidad voluntariamente se registran, entonces ya se le brindan esos ajustes, ¿no? Que el ánfora esté en el primer piso, que el centro de votación sea accesible, la rampa y todo, ¿no? Pero si hubiera una segunda vuelta electoral, no sé cómo la denominan acá, balotaje, no sé. Nosotros no tenemos la segunda vuelta, pero sería que no hubo resultados definitivos y volvemos a las urnas. Aquí en México no hay. Ya, en Perú sí hay, ocurre casi siempre en todas las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, en la segunda vuelta, que son unos procesos que se hacen en mes y medio o 2 meses, entonces ya es más ajustado y ahí un poco que la autoridad electoral se desorganiza. Entonces, ahí vienen las afectaciones, ¿no? En que el ciudadano no puede desplazarse a su ánfora. ¿Otra vez? Sí, no puede porque le han movido la mesa, estaba en el segundo piso, no hay forma. Entonces, todo eso se tiene que cuidar y desde el Poder Judicial se viene vigilando para que al ciudadano se le respete, ¿no? Porque en mi país, bueno, el voto es libre, es secreto, pero si no vas a votar te imponen una multa. ¿Es obligatorio entonces? Sí, obligatorio. Lo podemos leer así. Sí, es obligatorio. Aunque tengas una discapacidad. Claro, es obligatorio, exacto. Por eso a la hora que sencillamente teníamos el caso, ¿no?, de un ciudadano que fue a votar y en la segunda vuelta no pudo ejercer su derecho a voto porque le habían cambiado el ánfora de votación. El ánfora es la urna para nosotros. Sí, el ánfora. Y bueno, no podía y él iba en una silla automática, que es pesada, esas con motor. Y este ciudadano también pesaba y era de talla alta, entonces no había forma de votar más que cargándolo, poniéndolo en una silla más pequeña, y él no quería eso. Entonces la autoridad electoral de ese centro de votación le dio una constancia de que había ido para que no le impongan la multa, pero el ciudadano decía, yo no he venido pero para... no es necesario. Y ¿no? el ciudadano decía, es que yo no quiero que me exoneren de la multa, yo quiero votar. Sí, porque claro, ¿dónde queda mi voto? ¿Dónde queda su voto? Entonces, todas esas precauciones se están tratando de cautelar a través de los fallos que emitimos, ¿no? Entonces, alineándonos a un control de la convencionalidad que garantice ese acceso a la participación en la vida política, no tanto a ser candidato como a ejercer el derecho a voto, de revocatoria, de control de autoridades, que se hace el control político. Y ahora el otro ángulo. ¿Qué tanto participan las personas con discapacidad? Porque acá en México ya tenemos algunos ejemplos, ¿no? De que hubo candidaturas para diputaciones y ahora se han abierto con las acciones afirmativas. Entonces, ¿qué pasa en Perú, por ejemplo? Las personas con discapacidad se vienen organizando en la vida social, no solo en la vida política, ya están involucrándose con los partidos ya están concientizados de que tienen un colchón de votos a quien mirar, entonces ya se están preocupando por comunicar o por informar sus planes electorales de manera amigable, con intérprete en lengua de señas, entonces ya hay ese acercamiento, ya los están contando, ya están participando también. Hubo una postulación, pero no alcanzaron, allá se tiene que llegar al 5% del electorado para que alcances una curul en el partido. No llegó, pero había una persona con síndrome de Down que estaba postulando. Entonces ya se están haciendo esa participación política, ¿no?, de las personas con discapacidad. Ya está viendo, ¿no? Qué bueno que nos traes todos estos ejemplos, porque México siempre ha estado pendiente de la región, pendiente de todas aquellas ideas que pueden
adaptarse en nuestro país, para darle a todas las personas con discapacidad la oportunidad de tener sus derechos político-electorales intactos. Pero yo te quiero preguntar algo más. Yo traje una frase para que tú me hagas el favor de comentarla. Es de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, y dice que los objetivos se lograrán solo si se consulta activamente, lo que tú decías, a las personas con discapacidad, a las organizaciones que las representan y ahora también a las autoridades electorales. Esto lo está diciendo Antonio Guterres, repito, secretario general de las Naciones Unidas, y yo quiero saber cuál es tu opinión. Definitivamente es muy cierto, ¿no? Como inicialmente estábamos conversando, todas las decisiones y todas las acciones que comprometan o que versen sobre personas con discapacidad se tienen que realizar considerándolos a ellos. O sea, la convención lo ha establecido como principio, ¿no? Nada de nosotros sin nosotros. Y además porque ellos son los que conocen sus necesidades. En el caso de los ajustes, ellos saben qué situación específica requieren para desarrollarse de manera plena. Pero las autoridades electorales sí que juegan un papel importante. Sí, definitivamente, porque garantizar que una persona con discapacidad pueda ejercitar su voto, pueda concurrir a las urnas, pueda participar en un proceso electoral, definitivamente es darle un espacio para que esas personas, ese grupo vulnerable esté representado en la sociedad, ¿no? Entonces, son acciones positivas que redundan en todo un colectivo minoritariamente excluido, ¿no? Históricamente excluido. Históricamente, y hay una deuda histórica, como tú dices, y en toda la región y en todo el mundo, debemos decirlo. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué pasa cuando eres mujer, cuando tienes una discapacidad y se suman más y más y más cosas que te hacen ser más vulnerable? ¿Ustedes también lo analizaron el día de hoy? Mira, eso es la interseccionalidad de las vulnerabilidades. Y definitivamente el hecho de ser persona con discapacidad y mujer agrava aún más la situación, ¿no? Porque ahí estamos, claro, se les limita su capacidad reproductiva, su capacidad de deseo sexual, se les interna o se les prescribe. Sí, todo está definitivamente más controlado que en la situación de que fueras persona con discapacidad varón, ¿no? Entonces, eso agrava su posición. Nosotros, desde la comisión, igual trabajamos todos los ejes, ¿no? Y todos los ejes se interseccionan, ¿no? Hemos tenido el caso de trabajar cursos con la Asociación de Damas Invidentes del Perú, y con ellos articulamos esa manera de dar esa formación, ¿no? Tenemos, desde la comisión hemos fomentado la interposición de denuncias y procesos de alimentos en línea y de manera accesible para que una persona con discapacidad visual pueda presentar su demanda de alimentos gratis, en un formato accesible. Se exhorta siempre a los jueces que sean unas sentencias de lectura fácil. Entonces, todo eso se viene trabajando, ¿no? Se hacen ferias de difusión de derechos, ¿no? Como la que están haciendo hoy día en la FIL, como la que se ha hecho en el encuentro internacional, en donde se conversa con los colectivos y se les explica sobre los derechos que tienen, ¿no? Por ejemplo, esta alerta a la que estábamos comentando, no solo la difundimos a nivel interno en casa, sino necesariamente tenemos que hacerla conocer al público, porque son ellos quienes la van a activar, ¿no? Son ellos quienes van a decir, señor, señora, yo tengo esta discapacidad, deme prioridad, hágame este ajuste, este es mi caso, exacto. Bueno, y ahora vamos a pensar en qué sigue para el Poder Judicial de Perú, qué sigue en perspectiva después del COVID. Bueno, todavía estamos en COVID, ¿no? Pero post-COVID, ¿qué tienen pensado hacer? ¿Cuáles son esas ideas nuevas? ¿Qué conclusiones te llevas de México? Bueno, ¿qué vamos a hacer después de estos años de pandemia? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso. Ya tenemos reconocida la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el aspecto civil. Nos toca que el aspecto penal tenga ese mismo reconocimiento, porque todavía allí se sigue prescindiendo de la manifestación de voluntad de las personas con discapacidad. Para ello se les aplica unas medidas de seguridad independientemente de que se llegue a la conclusión si han intervenido en un hecho delictuoso o no, porque sencillamente como tiene discapacidad, la consecuencia inmediata es una medida de seguridad. Entonces, todo eso tenemos que trasladar esos esfuerzos para garantizar esa capacidad jurídica en el marco penal, ¿no? Ya sea como imputado, ya sea como víctima, ¿no? Porque se les niega su libertad sexual.
O sea, hay que verlo en el contexto y analizarlo en el caso. Su defensa, definitivamente, ¿no? Porque a veces se habla de manera tan técnica que cualquiera no entiende, en verdad. Hay que hablar, como se dice en cristiano, ¿no? Imagínese con una persona con discapacidad intelectual, si le hablamos de manera tan técnica, ¿no? No va a comprender, no va a saber en cuál es la situación procesal por la que atraviesa, ¿no? Entonces, todo eso queremos llevarlo al proceso penal, ¿no? Y es más duro porque, claro, hay mucha presión sobre ello, ¿no? Entonces, esos son los planes, las conclusiones que nos traes de este encuentro internacional para personas con discapacidad desde la justicia electoral. ¿Algo más que nos quieras compartir? Porque ya nos vamos. Definitivamente señalábamos, ¿no?, que con Perú y México y Perú somos países hermanos, ¿no? Además de compartir culturalmente, ¿no?, aspectos culturales, la gastronomía, el lenguaje, los problemas, ¿no?, la problemática electoral, la problemática judicial es la misma, ¿no? Y creo que estamos apostando a la misma solución. Decía la magistrada Soto, ¿no?, las prácticas convencionales que vienen implementándose desde el Tribunal Electoral. En la tarde un magistrado también del Tribunal Electoral nos señalaba que ellos de manera vanguardista venían aplicando esto, ¿no? Proscribiendo la interdicción, ¿no?, esa privación del derecho a voto de las personas con discapacidad. Entonces yo creo que esa hermandad que tenemos, esa comunión que existe entre nuestros países nos lleva a mirar y a caminar hacia el mismo objetivo, ¿no? Y por eso es tan importante estos encuentros que brindan estos espacios para reforzar posiciones, para intercambiar ideas, ¿no? Entonces, nutrirnos, hacer como una sinergia entre las políticas que se adoptan en un lado, ¿no? Asimilarlas, interiorizarlas y ver si se pueden compatibilizar a cada una de nuestras realidades. Así es. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Maruja Hermosa Castro, gracias por habernos acompañado, gracias por estos conceptos tan ricos y bueno, pues esperamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Lucy, muchísimas gracias, y para mí de verdad ha sido todo una experiencia muy enriquecedora. Gracias, hasta la próxima.